Les damos la bienvenida a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal en donde hablamos de lo mejor de la producción cinematográfica nacional e internacional. Esto no es una película sobre los planetas. Con esta primera frase, la película Segundo Premio nos advierte que lo que veremos a continuación no es una biopic tradicional. Sus personajes encarnan a una de las bandas de rock indie más importantes de España, pero los directores Isaki Lacuesta y Paul Rodríguez eligen otro camino, el de la imaginación y la emoción para contar su leyenda. En el siglo XX las familias te decían que los músicos eran maricas o yonkis, como si eso fuera incompatible. Los grupos son pura química. Cumplimos 27, que es la edad en la que dicen que se mueren todos los rockeros. Para que un grupo sea bueno, tiene que ser como su ciudad. Y es que Granada es la única ciudad con nombre de bomba. Te la suda todo lo que hemos construido estos años, te da igual. El rumor que nos llega de Granada es que los planetas se están separando. Quedamos 3. Acabamos de fichar al mejor batería de Granada. Que tus letras están guay, tío. Pero es que cantas con la polla en la boca, tío. ¿Cuándo vuelves con nosotros? En el grupo somos tú y yo. Que no quiero que nos matemos. Cuanto más cerca están tus sueños, más peligrosos se vuelven, ¿no? Estás solo. Eso es lo que he conseguido. No depende de ninguno de nosotros. Y eres más fuerte que todos nosotros. Tú eres un vampiro. Tú vas a seguir la música solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. Aquí, lo real y lo inventado se mezclan para sumergirnos en las sensaciones y las experiencias de una agrupación que hizo historia en la música española. Segundo Premio gira en torno al proceso de creación del disco Una semana en el motor de un autobús, uno de los más emblemáticos del rock español. Lacuesta nos ubica en ese momento de los años 90. Entre guitarras distorsionadas, frustración e incertidumbre, la banda granadina se encuentra al borde del colapso. La bajista se ha marchado, el guitarrista se hunde en la adicción y el cantante y líder de la banda se enfrenta a una crisis personal y artística. Las tensiones creativas y personales son patentes, pero también encienden la música y transforman los lazos afectivos. Este vínculo artístico, siempre entre el amor y el odio, ocupa el centro del film. Daniel Ibáñez interpreta al líder y cantante de la banda con fuerza contenida y crudeza, en una película que no dice nombres, pero que no deja duda de la identidad de sus personajes. Pero más allá del retrato generacional o del homenaje a los planetas, Segundo Premio es una ficción libre sobre la creación colectiva y el misterio de los lazos que se forjan y se destruyen ahí. En tiempos de biopics musicales que canonizan la trayectoria de sus protagonistas, esta película apuesta por lo contrario: admitir la mentira como camino hacia una verdad más profunda. Solo acompañado. Da igual. Así que deja de sufrir ya por cosas que en el fondo no te duelen. Lorca decía que de Granada no se puede escapar, que solo se puede salir de Granada por el cielo. Hace unas semanas platicamos en este espacio sobre otra producción española, el documental Las novias del sur, una propuesta de diálogo y encuentro con mujeres de distintas edades que narran ante la cámara sus experiencias más íntimas con el amor, el deseo y la sexualidad, en un ejercicio poderoso de escucha y reconocimiento. Y hoy, para ahondar aún más en ella, está con nosotros su directora Elena López Riera, de manera remota desde España. Bienvenida a este espacio, Elena. Muchas gracias por platicar hoy en Cinema 14 en Grande.
Muchas gracias a vosotras por invitarme a hablar. Oye, Elena, yo quiero empezar diciéndote que justamente tuve el placer de ver tu documental regresando unos días después de un evento pequeño que se armó aquí en la Ciudad de México, en donde nos invitaban a las mujeres a ir con nuestras mamás para hacer una especie de speed dating para hablar con mujeres de otras edades, ¿no? Un ejercicio que me pareció muy, muy poderoso y que volví a reconocer en tu documental, en un mundo donde, pues, o en un sistema al que le conviene que las mujeres, pues, no platiquemos entre nosotras un poco, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿desde esta búsqueda es de donde te acercaste a estas mujeres con estas ansias de reconocerte también en ellas? Sí, es que yo por lo menos sentía que no había muchos espacios en los que hablar de la intimidad con mujeres que no fueran mis amigas, que son pues mujeres que más o menos tienen mi edad, que más o menos tienen el mismo bagaje que yo, la misma condición que yo, los mismos estudios que yo, ¿no? Como que gente muy parecida a mí. Y no sé, o sea, es que fue como muy intuitivo, tampoco lo calculé tanto. O sea, la peli ya ves que es bastante bruta en todos los sentidos. Y tenía la necesidad también de preguntar a mujeres que habían venido antes que yo cómo habían sido sus experiencias sexuales, amorosas, sus ideas sobre el matrimonio, porque intuía que había algo generacional que había cambiado. Lo que fue muy fuerte cuando hice la película es darme cuenta de que había muchas cosas que habían cambiado y otras muchas que no. O sea, que en realidad bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía. Claro. Y platícame justamente de esos hallazgos de parentesco, porque en un momento del documental en donde escuchamos tu voz también, te preguntas, ¿no? Veo las fotografías de estas mujeres vestidas de novia que nos presentas en distintos momentos y me pregunto en qué me parezco a ellas. Y quería preguntarte, ¿cuáles fueron tus hallazgos en ese parentesco? Es una película que la hice desde las entrañas y desde la necesidad de compartir, ¿no? Determinadas dudas más que tener respuestas, y también fue como muy perturbador, siempre lo ha sido para mí, como ver esa imagen de la novia, ¿no? Que además no es el matrimonio, es la imagen de la novia vestida de blanco yendo al altar. Vengo de ahí, pero no soy eso, ¿no? Yo no he tomado esas decisiones, no me he casado, seguramente no me vaya a casar, no voy a ser madre. Entonces, ¿qué me une a mí, a todas esas mujeres que han venido antes que yo? Mi madre, mi abuela, mis tías, mis vecinas, esas mujeres que me han criado. Creo que ha sido una respuesta más bonita de lo que imaginaba. O sea, como descubrir que en realidad me unen muchas más cosas de las que yo creía. Y de que, bueno, pues hay cuestiones que no pasan por lo intelectual, ¿no? Que pasan por lo visceral, por lo sentimental. Y eso creo que es un poco la reflexión. Si alguna reflexión clara he podido sacar de todo esto es esa, ¿no? Eso me lleva un poco al tema de la cercanía, porque no sé cómo lo veas tú, pero yo a veces pienso que el documental está viviendo como una suerte de auge, como en audiencias masivas por las plataformas, ¿no? A través de géneros como el true crime y, bueno, todas las plataformas de streaming que tenemos. Y lo que me pasó con tu documental es que yo me sentía muy cerca de ellas, obviamente como mujer, ¿no? Pero también como audiencia. Y quería preguntarte si tú te sentiste cerca también como documentalista de ellas y cuáles fueron, crees que las claves para lograr esa cercanía, si fue como la espontaneidad como nos dices o qué otras cosas sentiste que pasaban ahí. Qué bonito que me digas esto. Qué bonito, porque creo que es bueno, que es muy bonito poder sentir la palabra de estas mujeres cerca, ¿no? Esta palabra que todas hemos escuchado alguna vez en casa, pero susurrando detrás de una puerta, confesiones, ¿no? Pero que una palabra que ya existía, pero a la que quizás no se le había dado lugar en el audiovisual, ¿no? O en los discursos públicos. Y por eso para mí está siendo una película muy importante, no porque la película sea mejor o peor, pero porque creo que de repente se ha puesto el foco en ese tipo de relatos que no se había puesto, ¿no? Yo no conocía a ninguna de esas mujeres, solamente a una, que es de mi pueblo. A las demás era la primera vez que las conocía. Yo llegué con mi cámara y les pregunté. Y después he reflexionado mucho, ¿no? ¿Por qué esa palabra surgió tan fácil? Por ambas partes, por la mía también. Y creo que al final es que solamente estás
esperando que alguien les preguntara, que alguien se interesara. No es que fuera una palabra retorcidamente secreta porque hubiera algo, es que simplemente pensaban que no era importante esa palabra, pero yo también pensaba que mi palabra no era importante, quizá no lo sé, pero me acuerdo que todas me preguntaban lo mismo: ¿a quién le importa esto que me estás preguntando? Y yo a todas les decía: no lo sé, a lo mejor a nadie más que a mí. Y para mí ha sido tan bonito el recorrido que después de más de un año tiene una película de más de 40 minutos, que es un formato como imposible, que la película se siga viendo, que se siga hablando de ella, pero porque a hoy sí que les puedo decir a esas mujeres que su palabra interesa a más de una persona, a más de dos, a más de 1000 personas les ha interesado, y eso es, creo que, no sé, para mí muy bonito a nivel personal. Claro. ¿Y les platicaste? O sea, ellas están conscientes de que su película ha estado en festivales y ha generado conversaciones, y que pues muchas mujeres nos sentimos, mujeres y personas en general, nos hemos sentido ser tan cerca de ellas. ¿Qué te dicen? Sí, claro, lo saben. Yo vi la película con ellas, además fue muy bonito porque ellas no se conocían entre ellas. Hicimos antes del estreno una proyección con ellas juntas, y fue algo que para mí es como un sueño, así que es que las películas dan igual. O sea, como que acabó la película y ni siquiera dijeron me gusta o no me gusta, es como, bueno, el cine da igual, el cine es un pretexto para que la vida suceda, o sea, por lo menos así lo veo yo. Y lo bonito fue que terminó la película y siguieron hablando entre ellas y siguieron contándose historias. Y lo de menos era la película y era, por supuesto, yo. O sea, y lo demás era compartir esas historias que en muchos casos se repetían, en otros no. También son mujeres que no tienen la misma opinión, que eso me parecía muy importante, ¿no? Como que a veces hay una homogeneización, y sobre todo cuando se habla de mujeres de una determinada edad, como si por el hecho de ser abuelitas todas pensaran igual y tuvieran la misma ideología política o la misma opinión con respecto a la sexualidad, al deseo, y no, cada una piensa de una manera distinta. Entonces fue muy bonito que la película fuera lo de menos, que en realidad lo demás era su palabra, y esa palabra continuó después, y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Oye, y por último, Elena, decías ahorita que para ti el cine es de cierta forma también un pretexto para que la vida pase. Platícanos un poquito más como de esa visión. Bueno, es que yo, no sé, yo nunca he estudiado cine, ni vengo de una escuela, ni sé muy bien cómo se hacen las películas, solo he estado en mis rodajes. O sea, realmente no sé cómo se hace una película, no lo sé. Yo hago películas porque tengo una urgencia por hablar determinados temas, sobre todo vengo del documental también, pues por encontrarme con otras personas, por hablar con personas que piensan distinto a mí también. O sea, como que hay algo de esa urgencia del humano y de la conversación que a mí siempre me ha interesado muchísimo, y me di cuenta de que a través del cine se podía hacer eso, pero que es un pretexto para la vida. Para mí la finalidad nunca es la película, sino que es el medio para que otras cosas sucedan, y esta película en particular, porque además cada vez que la he acompañado, y ahora tengo la suerte de ir a México a poder acompañarla, que me hace muchísima ilusión, lo que he observado es que después de la película pasa lo mismo que pasó en esa primera proyección con las mujeres, que lo de la película es lo de menos, y lo que provoca es que la gente empiece a hablar, cada uno de su historia, de la historia de su madre, de su abuela, y me ha pasado en cada coloquio, y eso para mí es tan poderoso y tan bonito que, no sé, que la peli, pues yo que sé, el plano sea más bonito o más feo, sinceramente no es lo que más me preocupa a mí personalmente. Elena, de verdad, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, qué placer. Pues gracias a vosotras por haberme invitado, y de verdad por haber visto la película y por mostrar interés, y ojalá esa conversación pueda continuar en México. Claro, acá la continuamos. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Bueno, un placer. Hasta pronto. Nosotros vamos a un corte y regresamos. No se vayan, aquí en Cinema 14 en Grande. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de regreso en Cinema 14 en Grande. Aunque no lo queramos admitir, cuando nos enamoramos, calculamos. ¿Qué me puede ofrecer esta persona a mí y qué le ofrezco yo? Hubo un tiempo en que los matrimonios y las relaciones solían basarse en contratos económicos bastante explícitos. Pero Amores Materialistas, la nueva película de la nominada al Oscar Celine Song, nos recuerda que quizá esto no ha cambiado tanto como nos gustaría pensar. Simplemente dejamos de aceptarlo en voz alta. I don't want someone who likes cats. I'm a dog person. Okay. What's your type physically? Fit. Just fit?
it. I need to meet someone more grown. I have a beautiful client. She's 31. I wasn't really thinking 30s. I'm not asking for a miracle. I'm trying to settle. I promise you're going to marry the love of your life. I have heard every reason why a person wants to get married. He makes my sister jealous. How many marriages are you responsible for now, Lucy? 9. You're the matchmaker. You're the brother. What are you doing at the singles table? My mother wants me to marry. I can help you with that. Are you hitting on me? Harry, you are what we call a unicorn. Wow. An impossible fantasy. What's your dream vacation? I don't even have a passport. Well, let's get you one. John, Lucy? Definitely didn't expect to run into you today. I missed you. Protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal, la película toma las claves clásicas del romance al poner en su centro a un triángulo amoroso. Pero aquí el corazón no es el único que decide. También intervienen el estatus, el salario y el código postal. Song se inspira en su propio pasado como casamentera en Nueva York para crear a Lucy, una suerte de Celestina corporativa interpretada por Dakota Johnson, cuyo concepto de romance responde a frías ecuaciones matemáticas. Sus clientes buscan el amor verdadero, pero no sin antes preguntar por el salario, la estatura o la ubicación del departamento de los candidatos. Y ni siquiera ella es inmune. Se debate entre un examor sin dinero, pero que le ofrece conexión emocional, y un muy apuesto unicornio financiero con el que podría asegurar una vida de lujos. ¿Quién se ganará su corazón? Tal como Elizabeth Bennet y otras protagonistas de grandes romances de época, Lucy es muy consciente de las implicaciones económicas en las relaciones. Pero, a diferencia de ellas, esta heroína es una mujer moderna, que desconcierta a las audiencias del siglo XXI al admitir sin reparos que solo se casará por interés. Lo que distingue a Amores materialistas dentro del género romántico no es solo su mirada irónica, sino su honestidad. La película hace explícito lo que nadie quiere decir sobre el amor, pero también se las arregla para no caer en el cinismo. Expone de forma emotiva y reflexiva cómo es que la lógica del mercado se ha filtrado incluso en lo más íntimo de nuestras conexiones. Y de paso deja claro que el enamoramiento y sus historias no son solo cosas de chicas, ni un tema que deba ser menospreciado en nuestras conversaciones ni en el cine. Pues, ¿qué puede ser más importante que el drama del amor? Yeah, it was different. Guess then I wouldn't be the guy that lost you. You seeing anyone? Yeah. Not gonna marry him, are you? Why not? Because he's good looking and rich. Probably doesn't have roommates. That's my charger. What the? And how is David? He moved in with his fiance. The TikTok girl? She does OnlyFans now, too. Good for him. You're exactly what I'm looking for, and I know I can make your life better. When I see your face, I see wrinkles and children that look like you. So where does that leave us? You're looking for a nursing home partner and a grave buddy. Who our partner is determines our whole life. Not for 1, 2, 10 years, but forever. Oh my God. I need you so badly. Yeah, I'm desperate. El aislamiento no siempre tiene que ver con encierros. En Eddington, la nueva película de Ari Aster, lo que aísla a sus personajes no es tanto la pandemia en la que se ambienta, sino la burbuja de sus mentalidades. I am recording this. Fair warning. Is that really necessary? Look, Joe, 6 feet. Where the buffalo roam. Is that praying? Where the deer and the antelope play. How did we get here? And even worse, is it worth it? Where seldom At the cost of being at war with your neighbors? a discouraging word. That's why I'm running for mayor. And the skies are not Mayor of Eddington. all day. Thank you super duper very much. I used to think that you were some big deal.
But I am a much better human being than you. Who are you talking to? There's nobody here. Husband, sheriff, where to be. La historia, protagonizada por Joaquín Phoenix y Pedro Pascal, transcurre en un ficticio pueblo de Nuevo México durante las últimas semanas de mayo de 2020. Época de cubrebocas, ansiedad colectiva y aislamiento social. Pero también es el mayo de las protestas por el Black Lives Matter, del hartazgo, la paranoia y la fractura emocional generalizada. Ahí, en ese pintoresco pueblo, la civilización estadounidense empieza a colapsar. En Eddington, el cineasta conocido por remover nuestras pesadillas con películas como Hereditary o Midsommar, ya no recurre a cultos ni a fantasmas. Esta vez, el terror viene de la vida real. Estrenada en el pasado Festival de Cannes, Eddington es una sátira sombría sobre la paranoia, la rabia y la desconexión que caracterizan a la sociedad actual, dividida en posturas extremas y bloques de odio. En el centro están dos figuras, el sheriff conservador Joe Cross y el alcalde liberal Ted García, enfrentados no solo por una elección local, sino por todo lo que representan. Pero el conflicto político es solo la superficie. Lo que vemos en pantalla es un duelo de egos, soledades y traumas sin procesar. Y aunque parezca una historia sobre extremos ideológicos, lo que Aster retrata con más precisión es la forma en que hemos quedado atrapados en burbujas pequeñas cada vez más distantes entre sí. ¿Qué sucede cuando cada persona tiene su propia visión extrema del mundo y considera enemigos a quienes no la comparten? Eddington no sermonea. No hay discursos esperanzadores ni villanos evidentes. Solo personas actuando desde el miedo y el dolor. Y ahí está la fuerza de la película, en mostrarnos sin juicios lo que pasa cuando dejamos de hablarnos y empezamos a gritarnos desde las trincheras. Porque quizá el verdadero horror no fue el virus, sino lo que dejó expuesto. You want things simple and neat. We were in a fight against evil. These are your streets. No, they're your streets to keep safe. You know how death works out. People are gonna be looking here now. Keep your own office going, but you're gonna run mine. So we vote Joe Cross, take back our community. Hell yeah. Save our soul. Your pain is not a coincidence. You are not a coincidence. We are not a coincidence. We're destroyers! We're destroyers! We need to free each other's hearts. Posesión, película dirigida por el polaco Andrzej Żuławski en 1981, es muchas cosas al mismo tiempo. Un filme de horror físico, una película de monstruos y un drama conyugal. Pero, sobre todo, es una historia sobre el apocalipsis que suele representar el amor. I've completed my job. That's why we want to rehire you. It's out of the question. And what would be the reason for your refusal? Family. Maybe all couples go through this. You have someone. Yes. Do you sleep with him? Yes. Mark es un espía de la Guerra Fría que, al regresar de una misión secreta, encuentra que su esposa Anna planea dejarlo. En un mundo dividido por muros de acero y paranoia, Mark y Anna llevan una vida de secretos y amantes clandestinos. Su separación se convierte en una espiral de destrucción, llevada al límite cuando descubrimos que uno de los amantes ocultos de Anna ni siquiera es humano,
Es viscoso, tiene tentáculos, crece escondido en un departamento vacío y es la materialización del tormento de la protagonista. ¿Qué sucedería si la desesperación y el dolor pudieran gestar criaturas? Inspirado en su propia experiencia de divorcio, Zulawski da al filme una intensidad emocional cruda y difícil de olvidar. Isabella Gianni se descompone en cuerpo y alma como Ana, mientras Sam Neill encarna a un hombre devorado por los celos y el deseo de control. Pero Posesión va más allá del trauma de pareja. En el fondo se pregunta qué fuerzas sociales, geopolíticas e incluso metafísicas se infiltran en nuestras conexiones más íntimas. La película transcurre en Berlín con el muro como telón de fondo, una metáfora de la división y del quiebre que separa e infunde paranoias monstruosas. Porque sí, aquí hay un monstruo. Y no es solo una criatura de tentáculos. Son también las conspiraciones del amor que una vez vivo tendrá que mutar. Considerada hoy una obra de culto, Posesión es una película sobre ser poseído, por el amor, por el estado del mundo y por nuestros impulsos más inconfesables. Los invitamos a consultar la página de la Cineteca Nacional para conocer salas y horarios. How long is it gonna last? I don't know. When I'm away from you, I think of you as an animal or a woman possessed, and then I see you again, and all this disappears. You know, love isn't something you could just switch from channel to channel. Who is he? David God.